Hola chicos, nuevamente acá saludándoles su tutor Jairo Sotelo, esta vez mostrándole un video tutorial sobre cómo crear una tabla dinámica en Excel. Veremos tres métodos que nos llevan al mismo diseño de crear una tabla dinámica, pero uno de los métodos es el que se sugiere y es el que se usa en la actualidad. Comencemos chicos. Como sabemos, las tablas dinámicas en Excel son una herramienta muy eficaz para el análisis de la información que trabajamos día a día. Es por ello que en versiones anteriores habían algunas dificultades para trabajar con cierto tipo de datos, pero en la actualidad todo esto ha venido mejorando porque cada versión ha traído mejoras. El primer método para trabajar con tablas dinámicas es el siguiente. Tenemos nuestra hoja con información, nos trasladamos a la pestaña Insertar. Ya como ustedes podrán ver, en la pestaña Insertar tienen tres elementos: tablas dinámicas recomendadas y tabla. Nosotros usaremos tabla dinámica, que esto está en todas las versiones. ¿Ok? Nos va a aparecer este pequeño cuadro que nos indica dónde está el rango de los datos y en dónde vamos a ubicar nuestra tabla dinámica o nuestro diseño de tabla dinámica. Entonces, por comodidad se trabaja en una hoja nueva de cálculo. Lo podemos hacer en una hoja existente, puede ser en esta misma base de datos, pero si nuestra tabla de datos es muy extensa, es mejor trabajarlo en una hoja nueva. Entonces aquí solamente hay que darle a aceptar. Se genera una hoja nueva acá a la izquierda y nuestro diseño de tabla dinámica ya aparece por acá. En esta tabla dinámica, el diseño, tenemos dos pestañas que se abren: Analizar y Diseño. Estas son propias para trabajar en la tabla dinámica, así como también a la derecha el panel de campos, donde encontraremos, como ustedes pueden ver, los mismos campos o columnas de nuestra hoja base. Tenemos cuatro secciones acá en el panel de campos y estas secciones son las siguientes: filtros o filtros de encabezado de página. Esto nos va a servir para que cuando agreguemos un campo con varios elementos podemos generar una página con una tabla dinámica diferente según el elemento del campo. Posteriormente explicaré esto. Columnas, pues se refiere a que en nuestra tabla dinámica arrastramos los campos y van a formar las columnas de nuestra tabla. La sección de filas, como su nombre lo indica, podemos agregar cualquier campo hacia esta área y nos va a mostrar por filas o los registros de nuestra tabla dinámica. Y la sección de valores, que se refiere al resumen en sí de los datos, es decir, puedo arrastrar un campo de tipo número y él va a hacer el resumen de datos de suma, promedio, máximo, mínimo o el cálculo que nosotros deseamos mostrar en nuestra tabla dinámica. Ok. Aquí tenemos la pestaña entonces Analizar y Diseño. Esta pestaña Analizar cambió de nombre a partir de 2013, de la versión 2013, ya que en las versiones anteriores a 2013 se llama Opciones, para que lo tengan presente. Y tenemos los diferentes elementos para trabajar con una tabla dinámica: segmentación de datos, filtros, el nombre de la tabla y, como podrán ver, todo lo que es diseño. Ok. Ya tenemos el diseño. ¿Cómo creamos una? Solamente arrastramos nuestros campos, ¿verdad? Vamos a agregar para esta ocasión productos y ventas. Y listo, ahí ya tenemos una tabla dinámica sencilla, un resumen, que son las ventas totales de los productos, ¿verdad? Ok, vamos a cambiar el nombre a esto y vamos a ponerle, voy a abreviar tabla dinámica como TD y vamos a poner método 1. Okay. Ahí tenemos nuestro primer método. Vamos a la hoja base y vamos a usar el método número 2. El método número 2 es sencillo, es similar al primero. Estamos en nuestra tabla, si nos vamos a la hoja, a la pestaña, Insertar, ahora tenemos tablas dinámicas recomendadas.
Esta tabla dinámica recomendadas, aclaro que aparece a partir de la versión 2013. Las versiones de 2010 hacia atrás no lo tienen, solamente tienen tabla dinámica y tabla. Pero es algo sencillo, cuando ustedes le dan clic a ese botón, a ese icono, aparece unos diseños predeterminados de tabla dinámica. Excel propone estos diseños al usuario y él simplemente puede elegir el que mejor le parece o el que cree que resume la información que anda buscando para mostrarlo en la tabla dinámica. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este que dice conteo de ventas y suma de unidades y vamos a darle a aceptar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra tabla dinámica número 2. El diseño fue seleccionado de los predeterminados en las tablas dinámicas recomendadas y me muestra 3 cálculos. Miren, el conteo de ventas, es decir, cuántas ventas se hizo en cada una de estas regiones o ciudades. Estas son las ventas, ¿verdad? ¿Cuántas ventas? 40 ventas. Y en total, en unidades del producto X se vendieron esta cifra y estas que aparecen en cada una de estos registros. Y el total de ventas que sería en valor de moneda. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un segundo método. Vamos a ponerle acá. Tabla dinámica, abreviado, método 2. Una aclaración con esto. Nosotros podemos perfectamente cambiar el nombre de los encabezados de columnas en este caso. Vamos a ponerla, vamos a abreviarlo como CAN ventas, es decir, el conteo de ventas, total unidades, y aquí podemos ponerle total ventas. ¿Okay? Podemos hacer los ajustes e inclusive acá pues podemos darle, si deseamos, un formato, ¿verdad? El formato que nosotros deseamos. Eso lo abordaremos también en el siguiente video, que son los formatos y diseños de una tabla dinámica, pero podemos aplicarlo por acá, ¿verdad? Seleccionamos de la barra, vamos a formato de contabilidad porque vamos a seleccionar el formato de moneda de categoría contabilidad, perdón, con el símbolo de dólar. Y listo. Ahí tenemos el método número 2. Pasemos al método número 3. Regresamos a nuestra hoja base. Y acá lo importante es lo siguiente, muchachos. Hoy en día las tablas dinámicas tienen relación con lo que se llama formatos de tablas, que vimos un video tutorial en la sesión pasada. Los formatos de tablas son una nueva característica de Excel para que ustedes como usuarios puedan trabajar de una manera más fácil, más rápida, más eficiente el diseño de una tabla dinámica, ya que al aplicar la característica formato de tabla, al agregar campos o registros en el formato de tabla, es decir, a los datos que tienen en la hoja, estos se actualizan automáticamente a nuestro diseño de tabla dinámica. Y además se trabaja también los formatos de tabla para lo que se llama inteligencia de negocios, que es un término que suena mucho hoy en día y no es más que crear de diferentes fuentes o de diferentes hojas una tabla dinámica, pero para eso necesita el formato de tabla. Ok, ya sabemos que para aplicar un formato de tabla nos ubicamos en nuestra tabla, nos vamos a la pestaña inicio, seleccionamos acá, dar formato de tabla. El formato no es que se refiere al diseño de los colores, no, simplemente esto es para que ustedes puedan seleccionar el que más les guste, pero pueden cambiarle luego los bordes, los rellenos, etcétera. Voy a seleccionar este que está acá. ¿Dónde está el rango? Dice, ya está marcado. La tabla tiene encabezado, sí, que es la fila 3. Aceptar. Y ahí tenemos nuestro formato de tabla. Rápidamente, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, con los formatos de tabla también ayuda al usuario que cuando genera una fórmula, lo acostumbra a trabajar con los nombres de campos. Por ejemplo, voy a hacer una simulación rápida, no la voy a agregar, solo para que lo vean.
Por ejemplo, si quiero multiplicar el valor de esta celda, ya no aparece la referencia de celda D4, sino el nombre del campo de la tabla que se llama ventas. Esta es una estructura que viene en formato de tabla para que el usuario se vaya acostumbrando a la terminología que se llama funciones DAX, que más adelante se los podré mencionar, y eso trabajan en los complementos de Power Pivot. Entonces, este lenguaje DAX trabaja solamente con los nombres de tabla y nombres de campos. Entonces, al trabajar nosotros en una hoja de cálculo con el formato de tabla, ya viene acostumbrando al usuario a ese término de trabajar con nombres de campos y nombres de tablas. ¿Okay? Bien, ahora, para crear la tabla dinámica, si ya tenemos el formato de tabla aplicado, nos vamos a la pestaña Contextual Diseño, que es propio del formato de tabla. Damos preferiblemente un nombre acá a la tabla. En esta propiedad vamos a ponerle fuente, presionamos Enter. Y luego acá tienen, no es necesario que nos vayamos a insertar, sino que en la misma pestaña Contextual Diseño, en la propiedad de este formato de tabla, tienen la opción Resumir con tabla dinámica. Ahí le damos clic. Nos hace la misma pregunta, ¿dónde está la tabla o rango? Como le dimos nombre, aparece acá, fuente. ¿Qué significa utilice una fuente de datos externa? Bueno, si nuestra tabla dinámica va a estar basado en una tabla de Access, por ejemplo, o los datos están en otra aplicación, entonces esto es como que vayamos a examinar la ubicación del archivo. ¿En una hoja nueva o en una hoja existente? Vamos a hacerlo en una hoja nueva. Aceptar. Y ya tenemos nuestro diseño. Ya podemos agregar, por ejemplo, ventas, vamos a agregar productos y vamos a agregar mes. ¿Okay? Producto lo vamos a mover a columnas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos otra forma de crear una tabla dinámica, 3 métodos, ¿verdad? El mejor es este que está acá. Voy a deshabilitar el campo de fecha. Como ustedes pueden ver, un campo de fecha hoy en día en las tablas dinámicas lo que hace es automáticamente agruparlos, ¿verdad? Agruparlos. Entonces, en nuestra tabla fuente tenemos esta información. Managua tiene poca información. Entonces van a ver las características y la diferencia rápida de los métodos de crear una tabla dinámica y las ventajas de usar un formato de tabla. En nuestra hoja base nos vamos a ubicar al final y vamos a poner un nuevo registro. Vamos a ponerle cervezas. No es un mensaje subliminal esto, ¿verdad? Simplemente se me ocurrió ahorita. Una cifra, 3.450, y vamos a poner otra cifra por acá, 25.770. Perdón. Vamos a poner también Managua. Y si nos trasladamos acá a nuestra tabla dinámica, vamos a cambiarle el nombre. Tabla dinámica, método 3. Aquí no aparecen los datos, ¿verdad? Pero acá en formato de tabla ya se agregó a nuestra tabla. Entonces vamos a actualizar, ya sea clic derecho con actualizar o presionando la combinación de tecla Alt F5. Entonces, como podrán ver, aquí ya tenemos para esta región o ciudad el nuevo producto y la nueva cifra. Entonces, los formatos de tabla me permiten actualizar rápidamente la información que yo agregué en mi base de datos fuente y lo actualizo aquí con Alt F5 o clic derecho actualizar. Un último detalle es que en el panel de campos, lo tradicional es que cuando yo seleccione mi tabla dinámica aparezca el panel de campos a la derecha. Si no aparece, entonces tienen dos formas de mostrarlo. Una es clic derecho sobre la tabla dinámica, mostrar lista de campos. Y el siguiente es que ustedes se vayan a la pestaña Analizar dentro de la tabla dinámica y acá en esta sección de mostrar le damos lista de campos. ¿Okay? Y de esa manera tienen visible siempre la información de su tabla dinámica y el panel de campo para poder controlar cómo voy a mover los campos y distribuir la información
de la forma más adecuada. Bien chicos, eso es todo en este video tutorial sobre métodos de crear una tabla dinámica. Vimos 3 métodos. El más factible o el que se usa en un 98%, formato de tabla. Y repito que esto es para mejorar la actualización de la información. Bueno chicos, ha sido un gusto volver a dar este pequeño video tutorial. Espero que hayan entendido. Si no, ya saben los medios de comunicación para hacer sus consultas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video tutorial.